Buenos días a todos. Nuevamente es una gran alegría tenerlos a todos en un almuerzo de Rotary en Buenos Aires. Vamos a proceder primero a saludar a las banderas. Vamos a saludar a la bandera de la Argentina, a la bandera del Reino de España, a la bandera de la Ciudad de Buenos Aires y a la bandera rotaria. Tomen asiento, por favor. Esta es una reunión muy especial porque es la única reunión que vamos a tener antes de las elecciones del 22 de octubre, donde se juega el futuro de nuestro país. Por lo tanto, dediquemos todas nuestras intenciones para que el resultado de esa votación sea positivo para nuestro país y para sus habitantes. Y además el mundo está sufriendo una crisis inédita, hay mucho riesgo de conflictos mayores, intenciones tenemos que poner para que eso se solucione de una manera pacífica. Muchas gracias. Señores, señoras, invitados especiales, amigos rotarios, muy buenas tardes. Preside la reunión de hoy, miércoles 18 de octubre, nuestro amigo Juan Insúa. El orador de la fecha es el doctor Eduardo Casal, Procurador General de la Nación, quien disertará sobre el Ministerio Público Fiscal como uno de los pilares de la República. El orador será presentado y entrevistado por la periodista Clara Mariño, quien también coordinará las preguntas que se le formulen. Los socios invitados que así lo deseen, como es habitual, pueden hacer llegar sus preguntas a través del celular del club. De la mesa cabecera participan hoy el expresidente Eduardo Santamarina y los consocios Fernando Garabato, Gabriela Starloa, Ezequiel Casaña, Juan Manuel Olima Espel, Rodolfo Canese Méndez, Andrea Grobo, Copatel, Diego Bunge, Carlos Grimaldi, Roberto Planas, Luciano Pauls, José Luis Puricelli y Francisco Castex. No sé si me olvidé de alguno o agregué alguno que no está sentado ahí. Nos acompaña también Santiago Tamendi, juez del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Especialmente invitado por Juan Manuel Olima Espel, nos acompaña Horacio García. A partir de este mes, después de una larga pausa, hemos retornado a la tradicional mesa de nuevos socios. Participan de la misma el presidente del Comité de Información Rotaria, nuestro amigo Jorge Patané, y los consocios Carlos Bastanchuri, Juan Llamazares, María Betina Yapur, Guillermo Berlín, Daniel Sapsay y Guillermo Noriega. Averigüen ustedes quiénes son los nuevos y quiénes los viejos. En una mesa especial se encuentran presentes los siguientes periodistas: Claudio Saboya, Sergio Farela, Martín Angulo, Juan Pablo Cábana, Liliana Franco y Damián Dopacio. Amigos todos, los invitamos a seguir las actividades de nuestro club a través de las redes sociales, Facebook, Instagram y X, antes llamada Twitter, que han sido activadas. Este viernes 20 de octubre a las 20 horas se realizará la 32ª fiesta de la Fundación Rotaria. La cena se llevará a cabo en The New Brighton, Sarmiento 645, en nuestra ciudad. Los socios interesados en asistir podrán solicitar los datos de registración en la Secretaría del Club. Les recordamos también que el lunes 27 de noviembre vamos a recibir la visita del presidente de Rotary International, Gordon McInally, por lo que trasladaremos a ese día lunes nuestra reunión de almuerzo habitualmente de los días miércoles. El próximo miércoles 25 será una reunión rotaria y por ese motivo no tendremos orador. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos y sean muy bienvenidos al Rotary Club de Buenos Aires. Bueno, vamos a comentar con la disertación del doctor Eduardo Casal. Clara, por favor. Gracias. Nuestro orador es el doctor Eduardo Casal. Desde el año 1992 es procurador fiscal
ante la Corte Suprema y desde el año 2017 se encuentra interinamente a cargo de la Procuración General de la Nación. El doctor Casal es docente titular de Derecho Procesal Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad de Belgrano y profesor adjunto de las cátedras de Derecho Penal y Procesal Penal de la Facultad de Derecho de la UBA. Doctor Casal, es un placer escucharlo. Buenos días a quienes no he saludado aún personalmente. Ante todo quiero expresar mi agradecimiento al Rotary Club de Buenos Aires, en la persona del ingeniero Insúa, su presidente, por esta invitación a ocupar este estrado de esta prestigiosa entidad que es muy bien y merecidamente valorada en nuestro medio social por todas las obras y las acciones que hacen en su beneficio. El tema de hoy lo hemos titulado El Ministerio Público Fiscal como pilar fundamental de la República, como uno de los pilares fundamentales de la República. Su ubicación institucional ha quedado plasmada en el artículo 120 de la Constitución con la reforma de 1994, donde lo define como un órgano autónomo e independiente del resto de los poderes de la República, que tiene por fin promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad. Se ponía así, a través de esta reforma constitucional, fin a una larga disputa que venía desarrollándose desde los tiempos de Joaquín B. González acerca de la ubicación institucional del Ministerio Público. Quienes propugnaban su inserción como órgano del Poder Judicial y aquellos otros que sostenían su vinculación al Poder Administrador. Particularmente en relación a este punto, el principal obstáculo que se veía a su inserción en el Poder Administrador era la circunstancia de que, según el Código de Procedimientos Penal que rigió en el país durante más de 100 años, existía la posibilidad de que por conformar una misma opinión, el fiscal de primera instancia y el fiscal de cámara, se pusiera fin a la persecución penal. Esto hacía que si lo ubicaran dentro del Poder Administrador, significaría que el Poder Ejecutivo tendría una oportunidad de incidir en el trámite de las causas penales, circunstancia que le está expresamente vedada por la Constitución. Y es que hay dos maldades posibles para hacer en lo que es el proceso penal. Una, intentar perseguir a quien se sabe inocente, para lo cual la Constitución tiene fundamentalmente en su artículo 18 todas las garantías para el ciudadano frente al poder estatal. Pero la otra cara de la moneda, que es dejar de perseguir a quien se sabe culpable, no tiene en principio en el texto constitucional ningún resguardo. Esto viene a través de la ley, de la organización, de los mecanismos y de los organismos de control. Y este aspecto aparecía mucho más trascendente
por dos motivos en los tiempos modernos. Por un lado, la implementación de los procesos de tipo acusatorio, donde el Ministerio Público cobra un rol fundamental, un cambio total de paradigma, es decir, de un órgano encargado simplemente para la acusación, pasa a ser un órgano de la persecución, la promoción y la investigación penal. Y por otro lado, la preocupación que hay en el contexto nacional e internacional acerca de los fenómenos de corrupción administrativa. Y últimamente, en los ámbitos internacionales, se discute y se habla sobre la posible vinculación de los hechos de corrupción con las demás manifestaciones del crimen organizado, como el lavado de activos o la trata de personas. Bueno, fue en ese contexto que allá por finales de 2017, con un código procesal recientemente sancionado de corte acusatorio y una nueva ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, dictada en relación con ese proceso acusatorio por renuncia de la procuradora titular de la doctora Gil Carbó en ese momento. Como procurador fiscal más antiguo debía hacerme cargo de la Procuración General. Con esto no quiero desconocer la multiplicidad de temas trascendentes, más allá de la materia penal, que convocan la intervención del Ministerio Público Fiscal en los distintos fueros. Pero estas circunstancias hacían particularmente trascendente el momento en relación con las competencias penales del Ministerio Público Fiscal. Fue una época donde, por distintos motivos, el organismo que actualmente represento estaba siendo objeto de distintas críticas, cuestionamientos y disputas desde los distintos sectores políticos. Y entonces había que recuperar el sosiego y reafirmar el valor de la institucionalidad. Se dispuso entonces una organización de contingencia a través de dividir la gestión de la Procuración General en 3 áreas de trabajo a cargo de funcionarios de carrera que conocían bien su tarea, de manera de poner las decisiones de modo inmediato y más cercano posible para su resolución. Claro, esto era un esquema, les decía, de contingencia, destinado a, a regularizar de alguna manera, a recuperar la tranquilidad de trabajo en el organismo, profesionalizarlo, ponerlo al margen de las disputas políticas y, por otro lado, dejarlo en condiciones para que un nuevo titular pudiera hacerse cargo de su gestión y conducir su destino de acuerdo a su proyecto. Obviamente, el periodo más largo que había sufrido un interinato había sido de 4 a 5 meses. Y en función de eso estaba diseñado el plan. Pero la cuestión se prolongó y, por otro lado, había que seguir la gestión de manera de adecuar el funcionamiento del organismo a las necesidades que marcaban los tiempos y a los reclamos sociales que se expresaban fundamentalmente a través de los mandatos de la ley. Y así apareció el primer gran desafío, que fue la implementación precisamente del sistema acusatorio en materia penal, y no en la jurisdicción de Salta y de Jujuy. Y no se trató simplemente de la puesta en marcha de un nuevo esquema de enjuiciamiento penal,
que, digamos, por sus diferencias sustanciales que planteaba con la anterior, era una tarea por demás compleja, que se llevó a cabo con éxito, con mucho éxito, pero además, y esto es algo que habitualmente no se ve, respondía a exigencias para la implementación de un procedimiento penal de este tipo de foros internacionales como el GAFI y OCDE. De modo que esto, además de brindar un avance en el sistema de enjuiciamiento penal con agilidad, con oralidad, con transparencia, con resguardo de los derechos de las víctimas y de las garantías de los imputados, y un mejor y más transparente acceso a la justicia, significaba mejorar la consideración del país en esos foros internacionales. Y luego, concluida esta etapa, se produce el cambio de la administración e inmediatamente la situación de pandemia, que planteó serias dificultades por la necesidad de administrar y asegurar la administración de justicia en lo que al Ministerio Público Fiscal le tocaba en los contextos de encierro. Esto para poner algún ejemplo, o sea, la dificultad de acceder a la justicia y sobre todo de ciertas formas de criminalidad que aparecían o se veían favorecidas en los contextos de encierro, como los hechos de violencia de género, por ejemplo. Bueno, estos fueron dos aspectos relevantes, pero precisamente atendiendo este contexto de pandemia y las dificultades que se presentaban en torno a nuestro trabajo, aparecieron determinados embates del mundo político que se expresaron a través de la formulación de más de una docena de pedidos de juicio político, que si bien se desvanecieron en no muy largo tiempo, significaron un mayor esfuerzo, un gran esfuerzo de todo el equipo de colaboradores y un entorpecimiento del trabajo que ya no se venía llevando a cabo de modo muy sencillo por el contexto de la pandemia. Contestar informes, enviar copias, requerimientos, en fin. No obstante, es más, fueron épocas de un clima por demás hostil, donde los cuestionamientos desde el punto de vista funcional llegaron a confundirse con aspectos de la vida personal. Y la posibilidad de hacer efectiva la jubilación que tenía concedida era un aspecto, sin duda, a considerar. Sin embargo, fue tan grande el apoyo de la mayoría de los integrantes de los fiscales, del Ministerio Público Fiscal, del equipo de colaboradores, es decir, aquellos que le hacen sentir a uno que están compartiendo los mismos valores y la misma voluntad de trabajo y de justicia, que opté por continuar. Y así fue. Y creo que la evolución de estas contingencias políticas ratificó el acierto de la decisión. Porque esto, en definitiva, derivó en un intento de modificar la ley orgánica del Ministerio Público de una manera que veía seriamente menoscabada la independencia y la autonomía del organismo. Y eso hizo o determinó que todos sus integrantes nos volcáramos a defender esos principios, desde las opiniones a la prensa, en los distintos foros profesionales,
y en las presentaciones en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Recuerdo muy especialmente la exposición que hizo el doctor Nicolás Becerra, fallecido este año, en cuanto a la importancia de mantener la mayoría de 2/3 del Senado para prestar acuerdo a la designación de Procurador General. Así que, superado ese escollo, y considerando que el tiempo se prolongaba, había que también seguir progresando en el desempeño institucional. Y desde este punto de vista yo siempre decía que, bueno, tenía que ejercer la función como un piloto de tormenta para la contingencia, pero el tiempo se prolongaba sin la designación de un titular y, bueno, había que tomar decisiones de política criminal propias de un titular. Y así se fue haciendo. Se mejoraron, se profesionalizaron, se fortalecieron las procuradurías especializadas, las direcciones y unidades de asistencia a las investigaciones. Se propició en el ámbito de las participaciones regionales e internacionales la generación de herramientas, sobre todo en los aspectos de cooperación internacional, tendientes a favorecer las investigaciones de la criminalidad compleja transnacional, sobre todo apuntando a incautar y a obstruir sus beneficios, en aplicación de que el viejo principio que nos enseñaban en los viejos juzgados de instrucción, de los cuales nos estábamos acordando, según el cual el delito no debe rendir beneficio. También trabajamos en ampliar y en fortalecer todo lo que tiene que ver con asistencias a la víctima, sobre la base de considerar que el mayor o menor grado de lesión que provoca un delito no puede ser medido en términos absolutos, sino en función de la situación propia de cada víctima. También pudimos lograr que por primera vez el Ministerio Público tuviera un sistema de gestión informático de causas penales y de la misma manera otro sistema de gestión para la intervención del Ministerio Público en las causas civiles y a su vez un sistema de monitoreo que explican estos mismos sistemas de modo de poder brindar una información más transparente de la gestión del organismo a la comunidad. En fin, se trató de ir acomodando las cosas de modo de tener un Ministerio Público Fiscal actualizado y preparado para los desafíos que nos presenta el porvenir. Eso sí, ya es una pequeña síntesis, no lo quiero aburrir, de estos, son los aspectos a lo mejor más destacables de estos 6 años ya que llevo de gestión interina. Es una cosa curiosa, porque la verdad que este mandato ha superado a varios de los procuradores generales efectivos con los cuales me ha tocado trabajar. Y es más, en la órbita de algunos de los organismos regionales que integramos, he pasado a ser el decano. Pero bueno, esto, cuidado, yo no quiere decir que me olvide
del mandato original. O sea, de conservar y asegurar la gestión eficaz del organismo para facilitar la gestión del titular efectivo que se designe. Y yo aliento la esperanza de que los poderes políticos involucrados en el caso puedan lograr los consensos necesarios para la designación de un procurador efectivo por los mecanismos legales establecidos, de modo de fortalecer definitivamente la institucionalidad del Ministerio Público Fiscal y lograr la confianza pública, porque las personas habitualmente no leen los fallos judiciales ni los dictámenes de los fiscales, simplemente confían en que son los correctos porque están expedidos por magistrados y funcionarios que están insertos dentro del sistema republicano y están sujetos a los rigurosos procesos de designación y de control. Y es necesario fortalecer esa confianza del pueblo en sus instituciones. Y esto lo digo como una necesidad sustancial, sin perjuicio de que me considero con la convicción, con la energía, para seguir llevando adelante esta función. Y cuento con un equipo experto que ha dado muestra de su valía y que me acompaña para que esta institución pueda seguir afirmando los valores más altos para aquellos que trabajamos en la administración de justicia, que son la verdad y la justicia precisamente. Gracias por su atención. Muchísimas gracias. Doctor Casal, usted lo ha mencionado. ¿Por qué cree usted que el poder político no ha podido designar un procurador de la misma manera que no ha podido designar un reemplazo para la doctora Hayton del Nolasco? Bueno, a ver, es evidente, o sea, tanto en uno como en otro caso se requiere un acuerdo de 2/3 del Senado. Eso hace que ninguna facción política por sí sola pueda imponer un candidato. Es decir, la Constitución respecto de la Corte Suprema y la ley respecto del Ministerio Público, del Procurador General, es sabia en este punto. Es sabia porque de lo que se trata es de que haya un consenso en la figura de un juez de la Corte o del Procurador General, porque va a ser una función que va a trascender la vigencia de un gobierno. Además, tiene que asegurar la imparcialidad respecto del caso de los jueces y la objetividad respecto del Procurador General. Y esto hace que, me parece a mí el diseño, que la designación recaiga en alguien que satisfaga las expectativas de todos y que no abrigue temores para ninguno, que sea una persona previsible en su actuar. ¿Pero diría usted que es un fracaso de la política entonces? A ver, yo no quiero calificar a la política desde este punto de vista, pero evidentemente ha faltado esa capacidad. A lo mejor han existido otras prioridades, pero me parece que deberían haberse logrado esos consensos. Doctor, acá me llega una pregunta, es si a usted le tocó intervenir en algún momento en el juicio de YPF que Argentina pierde y tendrá que pagar 16.600 millones de dólares. Si le tocó intervenir en este caso en algún tramo. No, para nada. No. Usted señaló que durante su gestión le tocó vivir, soportar un contexto hostil. ¿Podría ampliar un poco este concepto?
Bueno, a ver, creo que, le digo, yo dije más de una docena de pedidos de juicio político. Fueron 18 pedidos de juicio político. Manifestaciones públicas permanentes de distintos representantes de esa facción política que reclamaba mi alejamiento, porque yo no era un procurador titular, estaba atornillado a la silla, que estaba usurpando el cargo. Bueno, el cargo estaba libre. El cargo estaba libre, lo que había que hacer es designar un procurador titular. Era evidente que la hostilidad era hacia mi persona. No por mí, sino porque me interesaba ocupar el lugar de otra manera, a lo mejor. Que no era, para mi modo de ver, no era no era un proyecto muy, muy institucional. Las vías las estaban retorciendo un poco. Entonces, de ahí la necesidad de la defensa institucional. Usted señaló que ha habido una intención de reducir la independencia y la actuación de los fiscales. ¿Con qué objetivo se intentó esto? Mire, el objetivo yo no lo sé. Sí sé que con ese proyecto de ley se le ponía, se pretendía reducir las mayorías, la mayoría calificada para la designación del Procurador General. Se le daba a lo mejor una mayor participación en lo que tenía que ver con la dirección del Ministerio Público, la comisión bicameral permanente de seguimiento, se ponía un plazo para la designación de Procurador General, en fin, había ciertos aspectos que tendían a hacer el organismo, a cercenar la independencia del organismo frente a los poderes políticos de turno. Doctor, yo no sé si tengo una información equivocada, pero en la Procuración se va a intentar reabrir el caso Vudú. No, espera un segundito, ya sé a lo que se refiere. Ese caso no es que está cerrado. Es un caso yo digo, supongo que es lo que ha salido en los medios, un caso de falsificación de instrumento público con relación a la transferencia de un vehículo automotor. El ex vicepresidente Vudú fue condenado en primera instancia por el Tribunal Oral, revocada la condena por la Cámara Federal de Casación Penal, que lo absolvió, y el fiscal interpuso un recurso extraordinario. Primero fue denegado, después interpuso un recurso de queja, del cual la Procuración General, la Corte Suprema le corrió vista a la Procuración General. El dictamen de la Procuración General fue sosteniendo la tesis acusatoria del fiscal. Y bueno, esta decisión de la Corte, no es que se trata de reabrir. Es un procedimiento de impugnación o de apelación. Doctor Casal, ¿qué reflexión le merece el juicio que se está intentando realizar en el Congreso a la Corte Suprema de Justicia? A ver, mire, esto va a ser producto, se están siguiendo los canales institucionales. Los canales institucionales del caso. Hay dictamen de la Comisión de Juicio Político y se ha elevado a la Cámara. Y será la Cámara de Diputados la que decida si formula acusación o no. Y en tal caso, bueno, será el Senado, no sé. La verdad que sinceramente no puedo abrir más juicio que este. Digo, ¿por qué? Porque puede haber en cualquier momento un planteo de impugnación y uno a lo mejor tenga que intervenir. No podemos andar comprometiendo, digamos, opiniones así en abstracto. Correcto, doctor. Si a usted le preguntaran qué reformas necesitaría la justicia para funcionar mejor, para tener el prestigio
y el respeto de la comunidad. ¿A usted se le ocurren algunas reformas, algunos aportes que habrían que hacer de aquí al futuro? Bueno, mire, primero tendríamos que cubrir todas las vacantes que tenemos y ver cómo funcionamos verdaderamente. Después lo que yo creo que hay que hacer, sí, fundamentalmente es la confianza del público. La confianza del público en las instituciones. Y para eso no hay nada mejor que afirmar la institucionalidad en todos los casos. Es decir, y una buena comunicación, no tendenciosa, sino sincera, que pueda estar al alcance del público, al comentario de la prensa especializada, y que pueda tener esa difusión. Doctor Casal, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a proceder a entregarle a nuestro orador el libro del centenario como agradecimiento por habernos brindado esta conferencia. Igual está medio...